Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. El segmento anterior lo hemos dedicado a la tercera parte de nuestra reflexión respecto a los resultados de la experiencia de Francisco con los leprosos a partir de sus mismas palabras en el testamento. Y apartándome de ellos, los leprosos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Este segmento lo dedicaremos a la cuarta parte de dicha reflexión. Nos seguimos deteniendo sobre todo en la expresión y después me detuve un poco y salí del siglo. Aún respecto a este poco de tiempo al que hace alusión Francisco en su testamento, nos falta comentar, aunque sea brevemente, el episodio del despojamiento de Francisco delante del obispo frente a las acusaciones de su padre. Más que una reflexión profunda sobre el significado teológico del episodio, nos limitaremos en este espacio a comentar la importancia de dicho suceso en la vida de Francisco, que nos parece sugerido con la expresión de Francisco en el testamento y salí del siglo. Comencemos comparando los textos de la primera geografía escrita por Tomás de Celano para la canonización de Francisco en 1228 con el texto de la leyenda de los tres compañeros. En primera Celano 13 al 15, tras insistir el autor en la crueldad y cólera de Pedro Bernardone en su pretensión de enmendar los comportamientos de extrema generosidad de su hijo, se relata cómo Francisco fue llevado por su padre al obispo de Asís para que su hijo le devolviese todas sus pertenencias, lo cual hizo inmediatamente Francisco cuando estuvo delante del obispo mediante el gesto del despojo de todo, incluyendo los vestidos, y motivando al obispo a cubrirlo con su capa como signo de acogida. Mientras que en tres compañeros, del 16 al 20, tras describirse más detalladamente la persecución paterna y el maltrato sufrido por Francisco hasta el punto de llegar a ser acusado de robo ante las autoridades civiles por su padre, se explica en el relato que fue debido a la declaración pública de su consagración al servicio de Dios que Francisco terminó siendo liberado de la jurisdicción civil y por lo que su padre procedió a exigir su comparecencia delante del obispo. También el autor de la leyenda de los tres compañeros, quizás gracias a su posible procedencia o cercana vinculación a la ciudad de Asís, pudo abundar más en la narración de la comparecencia de Francisco delante del obispo, sobre todo en los gestos de despojo por parte de Francisco y de acogida por parte del obispo. Nos interesa destacar particularmente dos puntos, aunque ambos interrelacionados entre sí, a la luz del relato en la leyenda de los tres compañeros de este episodio de la vida de Francisco. En primer lugar, resulta importante subrayar el cambio que experimentó Francisco en cuanto a su estatus jurídico en la ciudad de Asís, al negarse a ser juzgado por las autoridades civiles y por ende renunciar a sus derechos comunales, pues esto condicionará su praxis siguiente y nos ayuda a comprender el modo en que Francisco orientó la concreción de las opciones que irá asumiendo en su vida. De ahí que luego de este episodio Francisco quede desprovisto, tal vez intencionalmente, de la protección comunal de Asís, y quede expuesto a la intemperie fuera de los muros de la ciudad, en un ambiente de alto riesgo por los ladrones y otros peligros de la época. Durante este tiempo, los hagiógrafos colocan diversas experiencias realizadas por Francisco en las proximidades de Asís o fuera de sus muros. Estadía al servicio de los monjes, reconstrucción de 3 iglesias, experiencia de servicio en un leprosorio. Quizás a este cambio en su estatus jurídico, unido al gesto de acogida por parte del obispo de su intención de consagración a Dios,
Se refería a Francisco cuando en su testamento indicaba la salida de su condición secular con las palabras "y salí del siglo", más que a la conclusión propiamente dicha de la etapa inicial de su proceso de conversión, que continuaría desarrollándose hasta el momento crucial en que, tras unírsele los primeros hermanos, le fue confirmado el Evangelio como proyecto de vida, tal y como quedó resaltado en el mismo testamento. Podemos confrontarlo en los números 14 y 15 del testamento. El segundo punto a destacar resulta el cambio en cuanto a su vida de consagración a Dios. Ciertamente el relato en la leyenda de los tres compañeros enfatiza la adopción de la paternidad divina por parte de Francisco en la orientación de su relación con Dios. Pero este cambio no se limitaba al modo de contemplar a Dios espiritualmente, sino que implicaba además una transformación en toda su vida para dedicarla al servicio de Dios. Dice el texto de los tres compañeros: como tengo propósito de consagrarme al servicio de Dios, le devuelvo el dinero por el que está tan enojado y todos los vestidos que de sus haberes tengo. Y quiero desde ahora decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Pedro Bernardone. De ahí que Francisco emprendiera a su vez un proceso de adopción de vestimentas en consonancia con las novedades que experimentaba en su vida. El tema de las vestimentas no era insignificante en la época, pues estaban estrechamente vinculadas a la identidad de la persona y por eso resultaban altamente significativas. Los hagiógrafos mencionan que Francisco, tras su despojo delante del obispo, pasó de portar una ropa pobre hasta usar una vestimenta casi de eremita y luego un hábito de penitente. De este modo concluimos este segmento, que sería la cuarta y última parte de nuestra reflexión a partir de las palabras de Francisco en el testamento. Y apartándome de ellos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, y después me detuve un poco y salí del siglo. Paz y bien.